El otro día terminamos acá. Terminamos en ese versículo. Y la idea es que vamos a llegar a la gran comisión y después tratar de compartir con ustedes todos los principios de lo que tenemos que hacer. Como saben, estamos haciendo diferentes actividades que tienen que ver con evangelismo y discipulado. Sobre todo vamos a comenzar con células. Entonces, ¿quién puede dar una explicación clara de lo que significa este versículo? A ver, cortito, cortito tiene que ser. Dije ayer cortito como pata de chancho y ayer y lo usaron. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, ¿cómo sigue? Estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Bien, si yo lo sé de memoria, ustedes también, ustedes. Todo el capítulo habla de dos cosas. Y estoy esperando que alguien levante la mano para explicarlo. Habla de dos cosas. Una consecuencia de la otra. ¿Quién puede? ¿Quién se anima? Todo el capítulo 2 habla de Cristo humillándose para ser exaltado. En ese contexto de humillarse para ser exaltado es cuando el apóstol Pablo dice, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Para los que no estuvieron el domingo anterior, el liderazgo no es una posición, es una función de servicio. Y Jesús es el mejor ejemplo que puede decir, haya en ustedes el sentir que hubo también. ¿Qué sentir? El sentir de Cristo. ¿Cómo voy a hacer eso? Utilizando las herramientas que tengo, la mente de Cristo. Entonces todos podemos pensar en servir. Y definitivamente el servir te va a colocar en un lugar. Pero es el lugar que Dios te coloca. No busquemos posiciones, busquemos funciones de acuerdo a nuestros dones. Todos los que estamos acá tenemos dones espirituales, mínimo uno, y todos tenemos talentos que tenemos que desarrollar. Ahora, este escritor es buenísimo, tal vez alguno de ustedes los leyó, y dice, hay ministerio cuando los recursos divinos suplen las necesidades humanas por medio de canales amorosos para la gloria de Dios. Pero nosotros somos canales, no represas. Somos canales, no represas. Entonces, Dios quiere pasar a través nuestro para poder servir. A veces pensamos que todo depende de mí. Bueno, Dios empieza a trabajar cuando mi recurso se hace insuficiente, empiezan los de Él. Y todos los que estamos acá hemos visto en diferentes oportunidades. Miren, anoche tuvimos una actividad excelente, no faltó nada. ¿Por qué? Porque cada uno dejó que Dios le use. Y yo creo que como iglesia, más allá de que vamos a tener un templo más bonito dentro de un tiempo, tenemos que tener gente que conozca a Jesús como Salvador. Este libro de Llamados a ser siervos es excelente como enfoca el liderazgo a través del servicio. Y yo sé que hemos sido enseñados de otra manera, pero no hay otra manera. Entonces, miren lo que dice 1 Corintios capítulo 4, pero vaya conmigo, 1 Corintios capítulo 4, para ver algunas cosas. ¿Lo tiene? Fíjense lo que dice el versículo 1. Así pues, ¿cómo es la segunda palabra? Téngannos. Durante mucho tiempo, porque leo rápido, leía tengamos. Pero no es téngannos. Considérenme a mí. Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Así que, ¿cómo me tienen que considerar a mí? Como un administrador, como un servidor. La palabra servicio que aparece acá es súper importante porque me tienen que tener como un siervo que administra. Eso es liderazgo, un siervo que administra. ¿Qué administra? Los recursos de Dios. Ahora, tiene un requisito. ¿Cuál es el requisito en el versículo 2?
que sea fiel. La fidelidad es un atributo de Dios que yo puedo disfrutar, porque cuando Dios me regala la salvación, me regala fe, me regala fidelidad y tengo que servir con fervor, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Cuando llego al versículo 7, dice, porque ¿quién te distingue? Póngale bien el signo de pregunta. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Qué tenés? Nada. Todo lo que tengo son recursos que Dios me dio. Un día Dios le dice, Moisés, ¿qué tenés en tu mano? Y tenía una vara. El recurso que Dios le había dado. Usted tiene dones y tiene talentos que tiene que poner. Ahora, definitivamente a todos nos da un poquito de miedo desarrollar dones o desarrollar talentos, o estamos a la espera de pensar, voy a sentarme acá a ver cuándo viene alguien a decirme lo que tengo que hacer. Acuérdese, Dios ya le dijo que usted tiene que servir, ahora venga y ofrézcase, pero ténganme en los hombres como servidor, un servidor fiel, y todo lo que tengo fue recibido de las manos de Dios. Entonces, los hombres, ¿quién se anima a leerlo? A ver, ya que nos animamos a explicar otro. Los hombres son el método de Dios. La iglesia está buscando conseguir mejores métodos, pero Dios está buscando mejores hombres. Lo que la iglesia necesita hoy no son más o mejores maquinarias. No es cuestión de nuevas organizaciones o nuevos métodos, sino de hombres llenos del Espíritu Santo y hombres de oración. El Espíritu Santo no llena las máquinas, sino a los hombres llenos del Espíritu Santo. Dios no llena máquinas, Dios busca hombres, hombres o mujeres, ya sabemos que eso es genérico. No está buscando otra cosa que personas dispuestas a hacer su voluntad. Pero hay un requisito, dice, ¿llenos de qué? Que se repita en diferentes lugares. Si una persona no está llena del Espíritu Santo, lo único que va a hacer es una obra humana. Estamos atestados de personas que viven en actividad y no tienen comunión, por eso el servicio es un fracaso. Pero dice, llenos del Espíritu Santo. Fíjense qué interesante, porque Hechos capítulo 6, hablando de un problema que había en la iglesia. ¿Qué problema había? No daban abasto y tenían que buscar hombres que sirvan las mesas. El trabajo del pastor, si queremos entrar ahí siempre se habla de los primeros diáconos. El trabajo del pastor en ese momento, o sea, de los apóstoles, era enseñar y orar. Pero estaban ocupados en todo. Entonces se desvirtuó. Y en ese momento, qué interesante el versículo, porque dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones. Y acá están los requisitos. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, de sabiduría para encargar el ministerio. Dios está buscando hombres que hagan lo mismo. Pero otra vez dice, llenos del Espíritu Santo. Es muy fácil hablar de la llenura del Espíritu Santo, pero más fácil es caminar en esa llenura. Efesios capítulo 5, versículo 18. Todos lo conocen. Entonces solamente le vamos a dar un repaso. El apóstol Pablo habla de todo lo que nosotros somos en Cristo y en el versículo 5 dice, sed llenos del Espíritu Santo. Pero hace un contraste, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos. ¿Quién nos está controlando? Me puede ser que me controle, el otro día dije, no hay nada secular, todo es sagrado. Puede ser que me controle mi trabajo secular, entonces diga, no, yo no tengo tiempo. Redimiendo bien el tiempo porque los días son malos. No, pero yo no puedo porque no tengo capacidad. Dios me dio dones. Y así ante cada pregunta o excusa hay una respuesta de Dios. Pero estaban buscando hombres que se dejen controlar por Dios para que puedan hacer el ministerio. La diferencia entre el pastorado y el diaconado, ambos son servicios. Lo que pasa es que uno se ocupa de la oración, el estudio bíblico y la enseñanza, y los diáconos se ocupan del servicio. A veces
en algunas congregaciones mal utilizado han hecho un cuerpo de diáconos que reemplazaban al pastor. No está para eso y la Biblia es clara. Pero el requisito para ser diácono o ser pastor es el mismo: fidelidad y llenura del Espíritu Santo. No hay otra manera. Ahora, si ustedes miran el versículo que leímos el otro día, y que espero que se les grabe, habla de discipulado, lo que oíste de mí. ¿Se acuerdan? ¿Cómo lo oyó? Pablo y Timoteo tenían intimidad, eran amigos, tenían comunión. Lo que oíste, esto comparte. Cuando pensamos en el Evangelio y cómo lo voy a compartir, lo que yo sé es lo que voy a compartir. Lo que oíste de mí ante muchos testigos, ¿sí? Esto encarga a personas fieles. Y dentro de nosotros hay hombres y mujeres que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Si en este momento diga, bueno, póngase de pie, no lo haga. Porfa, que no estoy pidiendo eso. Póngase de pie ya los que estén dispuestos a compartir el Evangelio en la calle. Y seguramente 2 se ponen de pie, o tal vez ninguno, o tal vez me sorprendo y todos. Pero, a ver, póngase de pie quien quiere pasar al frente y enseñar el próximo domingo. Y quizás haya más de uno que quiera eso, porque siempre buscamos lo que nosotros creemos que es apariencia. Y Dios no mira apariencia, Dios mira corazones. Pero estamos hablando de reproducir. Y una de las cosas que el Señor hizo fue reproducir. Cuando empezamos viendo el libro de Génesis, y vamos a ver algunos versículos después, vemos que cada uno reproduce según su género. Ahora, antes de pensar en reproducción, déjenme pensar en algo. Los que somos padres reproducimos nuestra vida en la vida de nuestros hijos, pero todos nosotros somos papás espirituales, como Pablo, que engendró a Timoteo. ¿Y cómo lo hizo? Lo llevó a Cristo y después lo discipuló. ¿Quién es su Timoteo? ¿A quién usted está influenciando? ¿En quién se está reproduciendo? ¿Por qué piensan ustedes que hay una falta brutal de pastores? Y dije, usé la palabra brutal, porque es demasiado. Vas a buscar un pastor y no conseguís. ¿Por qué? ¿Qué falta? ¿Qué le faltó a la iglesia? ¿Seminarios? No hay, eso sí hay. ¿Qué faltó? Faltó que la misma iglesia haga discípulos, para que esos discípulos, haciendo más discípulos, puedan levantar líderes. Y empieza en la escuela dominical. Necesitamos hacer discípulos y reproducir. No es un concepto muy utilizado entre las iglesias bautistas, pero sí en la Biblia. La Biblia enseña que tomo un cuerpo de personas preparadas, y ese es el cuerpo pastoral. No habla de un pastor, habla de pastores que hagan bien el trabajo. Y salvo en Timoteo, en Tito, cuando dice te dejé en Creta para que recorrigieses los deficientes, siempre vemos cómo se van levantando líderes de la misma iglesia, porque discípulos que hacen discípulos terminan siendo mi Timoteo, después mi Bernabé, pero un día tuvo que haber sido un Pablo. Entonces, ¿lo pueden buscar? Capítulo 15 de Juan. Y la parte interesante es que todos lo conocemos. No he mencionado un solo versículo que sea nuevo para nosotros. Entonces, voy al capítulo 15 y empieza el Señor diciendo que Él es la vid verdadera, el Padre es el labrador. Habla de que nosotros ya estamos limpios por la palabra. ¿Qué significa que estamos limpios por la palabra? Si sos salvo, Dios te santificó para que le puedas servir. Y cuando pienso en este versículo, si usted va mirando todo lo que viene diciendo, en el versículo 7 me habla de permanecer, que de hecho es la palabra que más se repite en este capítulo. El Señor dice, separados de mí, nada pueden hacer. Yo quiero hacer el ministerio, porque yo tengo capacidad. Si tenés capacidad, mejor no lo hagas. Y dice, permanecer en mi palabra. Es importante que tengamos un tiempo para estudiar la Biblia.
Como iglesia, sí, y personalmente, más. Si yo no conozco la palabra de Dios, no conozco a Dios. Este libro tiene que ser estudiado, tiene que ser conocido. Cuando compras algo nuevo, para saber cómo funciona, hay dos maneras. La primera es empezar a apretar botones. La segunda es leer el manual. Si lees el manual, vas a descubrir cosas que ni siquiera sabían que estaban. Tenía yo un equipo que alguien me enseñó cómo se usaba y yo lo seguí usando. Cuando leí el manual me di cuenta que podía sacarle mucho más provecho. ¿Por qué? Porque en el manual estaba. Este es mi manual. Este manual me enseña cómo ser un hijo, cómo ser un padre, cómo ser un esposo. Todo, acá está. Y habla después del ejemplo, habla de la amistad, pero en el versículo 16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y lleve fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él se los dé. Y cuando pensamos en este versículo, si una persona está llena del Espíritu Santo de Dios, porque sin eso es imposible, está controlada por Dios, entonces permanece en Dios, permanece en la palabra de Dios. ¿Quién lo controla? Dios. ¿Va a tener dudas para evangelizar? ¿Va a pensar, ay no, pero hoy hace frío, no, que mañana hace calor? No, va a salir a evangelizar a cualquier persona. ¿Por qué? Porque va a compartir lo que tiene dentro, porque está permaneciendo en Él. Y cuando va a orar por salvación, va a orar por edificación de otros, y va a tener todo lo que necesita. ¿Usted quiere tener respuesta de oración? Ahí está. Ahora, déjeme decirle que yo no puedo elegir a ninguno de ustedes para que me acompañen al ministerio y seamos un equipo. Dios lo elige. Cuando pensamos en la elección, siempre hay complicaciones pensando en la elección con el tema del calvinismo. No. Hay dos cosas que están en la Biblia, la soberanía de Dios y la libertad del hombre, y van juntas y no se pueden separar. Pero cada vez que pensamos en la elección, Dios no me elige para salvación. Dios me elige antes de la fundación del mundo para hacerme conforme a la imagen de su Hijo. Santificación. Siempre la palabra tiene que ver con santificación. Y cuando yo soy hecho conforme a la imagen de su Hijo y pongo en mi mente el sentir que hubo en Cristo Jesús, empiezo a caminar como Jesús. Entonces, ¿qué hizo Jesús cuando caminaba? Compartió el Evangelio. Hizo discípulos. Amó hasta con la mirada. Vamos a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque al tener ese sentir, vamos a llevar fruto y ese fruto va a permanecer. Hagamos una diferencia que le hemos hecho muchas veces, pero que quede clara. Algo que da resultado y algo que da fruto. Vamos a hacer una actividad en la calle y vamos a tener 100 personas. De esas 100 personas queda una. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fueron que había 100 personas. El fruto es el que permanece. Nosotros trabajamos y queremos ver resultados, ¿está bien? Pero yo quiero ver frutos que permanecen, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tengo un par de amigos que quiero mucho, que están en el pastorado, que se desesperan por la cantidad de gente. Qué triste, porque a Dios no le importa la cantidad. Cuando yo tengo calidad en un corazón, empieza a tener calidez de personas que van a compartir el Evangelio y van a ser discípulos. Pero no puedo pensar en calidad, en cantidad, tengo que pensar en calidad. Por eso es importante estudiar la Biblia. Y otra vez, ustedes no me eligieron, yo los elegí, dice el Señor, para que vayan y tengan fruto. Pero ese fruto va a permanecer cuando entendemos que somos los canales, el canal donde Dios quiere amar, donde Dios quiere hacer. Y terminamos acá. Nuestra alma es como la cera. Lo que presionás contra ella es la imagen que quedará marcada. ¿Qué estás haciendo con la gente que tenés al lado? Si yo tengo como los sellos que se ponían antes, que uno los marcaba así,
Pensá en la vida que tenés al lado. ¿Qué impacto estás haciendo? Si lo que estás haciendo es tratando de evitar un problema, ¿sabes que a veces por compartir el Evangelio te metes en un problema? También para compartir el Evangelio hay que tener sabiduría, no tengo que ir de frente a chocar con nadie. Tengo que ganar primero el corazón, o sea, ganar la amistad. Cuando tengo su corazón, tengo su confianza. Cuando tengo su corazón y tengo su confianza, voy a compartir el Evangelio con libertad, porque va a ser mi amigo. Tal vez hemos sido enseñados, por lo menos yo, a que había que predicar el Evangelio y presionar hasta que reciban a Jesús. ¿Saben cuánta gente oró para recibir a Jesús? Y no es ni chicha ni limonada, porque fue solo una oración. Tenemos que orar para que el que conoce a Cristo empiece a crecer y el fruto permanece. Así que vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo juntos.